A ver, ¿se ve bien eso? Sí, doctor. Bueno, pues básicamente ya lo habíamos revisado ayer, que el electrocardiograma se va a encargar de graficar las corrientes que el corazón genera y que esas corrientes parten de un punto que se llama nodo sinusal, que hace que se difundan las ondas eléctricas en las aurículas y que de ahí después pasan a un nodo que se denomina nodo AB. El nodo sinusal pues tenía un nombre con el cual se reconocía a los que descubrieron ese tejido de conducción hace muchísimos años, se llama nodo de Tate y Flack. En cambio, el nodo auriculoventricular pues también tiene un nombre propio, le llaman el nodo de Achov-Tabara, unos japoneses que descubrieron esto. Yo ayer resaltaba mucho el papel de los científicos mexicanos en electrofisiología, que hicieron el descubrimiento y la teoría de los vectores, que fue lo último que estuvimos revisando ayer. Pero me tuve que regresar a esto con 2 o 3 diapositivas de aquí, nada más para que se entiendan algunos conceptos. En primer término, pues ya dijimos que las ondas de conducción que se generan en la aurícula van a pasar por transmisión eléctrica de las fibras del miocardio de las aurículas hacia el nodo AB. La mayor parte de los latidos que se pueden generar en las aurículas en forma extraordinaria son filtrados, debido a que el nodo sinusal y el nodo AB tienen distintas... ¿Sí ven el cursor? Sí, doctor. Bueno, tienen distintos potenciales de acción, y esos potenciales de acción pues hacen que los latidos generados en el nodo sinusal, que es el marcapaso natural del corazón, puedan ser filtrados cuando son excesivos, debido a que el nodo AB, por un potencial de acción distinto, lo encuentra en un término eléctrico en el cual no permite la conducción, y eso es un factor de protección para que no pasen tantos latidos hacia los ventrículos en el caso de una arritmia rápida. En el nodo AB surge una serie de fibras de conducción únicas que se denominan haz de His, y luego al llegar al ventrículo izquierdo, que es mucho más grueso y potente, se deriva en 2 ramas, que son un fascículo anterior y un fascículo posterior. El fascículo anterior se encarga de despolarizar el septum, y el fascículo posterior es el más importante y más grueso, se encarga de despolarizar y provocar una contracción eléctrica y muscular al resto del tejido del ventrículo izquierdo. En cambio, en el ventrículo derecho hay solamente una rama que se llama rama derecha de las de His, que es la vía de conducción de los impulsos eléctricos hacia los ventrículos. Todavía, a partir de los puntos finales de la rama derecha y de las 2 subramas izquierdas, surgen otras fibras que van a llegar hasta las últimas partes del miocardio, que se denominan fibras de Purkinje. Y pues lo último ya, el efector de las acciones eléctricas generadas por este sistema de conducción, pues viene siendo el músculo miocárdico, ¿sí? El músculo de la capa del miocardio. Entonces, pues ese a grandes rasgos, lo revisamos ayer con una imagen más bonita, es el sistema de conducción. Pero bueno, el papel que se utiliza, ya lo decía ayer, es un papel que tiene líneas más gruesas, como esta que estoy señalando con el cursor, y otras líneas más finas. El papel está cuadriculado a 1 milímetro, pero cada línea gruesa entre una y otra son 5 milímetros. Y la velocidad que más comúnmente se utiliza para conducir el papel del electro, aunque el aparato tiene 3 formas de medición de aceleración de la conducción del papel, la velocidad más común que se utiliza es 25 milímetros por segundo, que es la segunda, ¿sí? Cuando uno se atreva a darle más velocidad al papel, pues se van a modificar el aspecto y la frecuencia de ondas positivas o negativas que se inscriban en el electro debido a la velocidad de avance del papel. Pero en este caso, pues la velocidad de avance del papel a 25 milímetros por segundo es un convencionalismo internacional. Todos los electros que ustedes lean en forma general deben estar calibrados. Y la calibración quiere decir a una velocidad
de 25 milímetros por segundo y a un voltaje de 10 cuadritos, que viene siendo 1 milivoltio. Ayer habíamos dicho que en sentido vertical, en el electro, todas las deflexiones que se registran hacia arriba de la línea isoeléctrica se consideran positivas, por debajo de la línea isoeléctrica se consideran negativas. Y el que no de la línea de base o isoeléctrica ni para arriba ni para abajo, se considera isoeléctrico, ¿sí? Bueno, este es un punto que quería resaltar. Esto es importante, grábense bien. Los convencionalismos internacionales dicen que la velocidad más comúnmente usada para correr el papel es 25 milímetros por segundo y que las deflexiones deben ser calibradas a 10 milímetros, que viene siendo igual a 1 milivoltio. Lógicamente, cada cuadrito aquí equivale a 1/10 de milivoltio, ¿sí? Entonces, eso es importante para medir los voltajes que van relacionados con el tiempo que se tarda la onda eléctrica en recorrer un músculo ventricular. Un músculo ventricular grueso, lógicamente, provocará deflexiones más grandes, o positivas o negativas, según el punto desde el cual se observe el trazo electrocardiográfico, o del lado derecho o del lado izquierdo, según la derivación que se analice. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, pregunta? No, doctor, todo bien. Bueno, ahorita nos regresamos a ver lo de la frecuencia cardíaca, tanto en ritmos regulares como en ritmos irregulares, ¿sí? Pero antes quisiera que viéramos esto. Ayer repasamos esto también. Las ondas principales de un trazo electrocardiográfico son la onda P, que estoy señalando con el cursor, el complejo QRS, así llamado a diferencia de la onda P, porque son, por lo menos en forma normal, se deben inscribir 3 tipos de deflexiones. Una pequeña deflexión negativa, que se denomina Q, una gran deflexión positiva, que se denomina R, y una tercera deflexión, que es generalmente negativa, que corresponde a la onda S. La onda P corresponde a la contracción de las aurículas, que es graficada eléctricamente. Ambas aurículas se despolarizan en forma simultánea y se suman para dar una sola onda P. Cuando existe patología y una aurícula es más grande que la otra, se desfasan y hacen que aparezcan cambios en la onda P, pero ahorita no me quiero meter en lo patológico, primero lo normal. El complejo QRS, que es la despolarización del ventrículo y grafica la contracción del ventrículo para la expulsión de la sangre hacia la circulación general, y el periodo de reposo, cuando la fibra del músculo ventricular va a regresar a una fase de preparación para una nueva contracción, primero las aurículas, luego los ventrículos, que está representada esa fase de reposo por la repolarización, que quiere decir volver a meter electrolitos a la célula del miocardio y prepararse para una nueva contracción. Esa onda viene siendo representada por la onda T. Despolarización auricular, la onda P. Despolarización ventricular, el complejo QRS, y repolarización de los ventrículos es la onda T, ¿sí? Les decía, perdón, regresándome aquí, es muy importante para leer el electrocardiograma conocer los valores de cada una de las ondas. El valor normal de la onda P es de 0.06 a máximo 0.10 de segundo. El complejo QRS es de igual de 0.06 a 0.10 de segundo. O sea, no pasar de eso. En otros libros van a ver que eso lo expresan no en punto, en decimales, sino en números enteros. Y hablan de 10, ¿sí? De 6 a 10 milisegundos. Y en el QRS de 6 a 10 milisegundos. Bien. Y la onda T no tiene una medida específica porque depende de estas dos ondas, particularmente el complejo QRS. La altura de la onda T y la amplitud de la onda T dependen de la frecuencia cardíaca y del voltaje del QRS.
porque son un periodo de recuperación del músculo ventricular para prepararse para una nueva contracción. Entonces, esos son los valores de la onda P, del complejo QRS, y luego ahora vienen los intervalos. El intervalo PR, que es desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la Q. Ese PR es un intervalo que debe medir de 0.12 a 0.20 de segundo. Y luego el intervalo QT, que es desde el inicio de la onda Q hasta el inicio de la onda T. Ese se denomina segmento ST. Perdón, dije intervalo, es diferente. Segmento ST. Este tiene mucha importancia en los casos de isquemia, en los casos de lesión miocárdica o en los casos de alteraciones de pericarditis, porque es el punto donde más se representan las alteraciones específicas de esas enfermedades. Los complejos o las ondas P y QRS tienen que ver con los voltajes debido a hipertrofia de cavidades. Y pues el intervalo QT es desde el inicio de la onda Q, no confundirlo con el segmento ST, que es desde el final de la onda S hasta el inicio de la T, y luego el intervalo QT es desde el inicio de la onda Q hasta la finalización de la onda T. Ese intervalo no tiene medidas específicas debido a que varía según la frecuencia cardíaca, ¿sí? Lo mismo la onda T no tiene una medida específica, ¿sí? Bueno, el electrocardiograma normal tiene por lo menos 12 derivaciones. Hay derivaciones que se denominan las derivaciones del plano frontal. Esas derivaciones del plano frontal vienen siendo D1, D2 y D3, que debido a que es una graficación de las corrientes eléctricas por el transcurso de esta corriente a través de dos electrodos, se denominan derivaciones bipolares del plano frontal, ¿sí? En cambio, las derivaciones ABR, ABL y ABF son derivaciones unipolares del plano frontal. No sé si me entiendan eso de plano frontal. Nosotros normalmente cuando tomamos un electro, el paciente está acostado y le ponemos 4 electrodos. Un electrodo en la muñeca izquierda, un electrodo en la muñeca derecha, un electrodo en la pierna izquierda y un cuarto electrodo que sirve como tierra. Eso desde el punto de vista eléctrico quiere decir que es un punto de descarga de las corrientes eléctricas en un sitio de conjunción. Entonces, los que sí tienen potencial de transcripción o de recepción de potencial eléctrico son el que va en la muñeca izquierda, el de la muñeca derecha y el de la pierna izquierda. El electrodo que se pone en la pierna derecha sirve como tierra o aterrizaje, le llaman los eléctricos. Todas las casas, para reducir el riesgo potencial de una descarga eléctrica mayor, deben estar aterrizadas, deben tener cables que están conectados hacia el piso. Así pasa con el electrocardiograma. Entonces, esas son las llamadas derivaciones del plano frontal. Las derivaciones del plano horizontal son las precordiales. Ayer los ejemplos que les estuve poniendo de la génesis del complejo QRS eran de las derivaciones del plano transversal, que vienen siendo las llamadas precordiales. Estas del plano frontal se van a ver ejemplificadas por ondas que se ponen en este punto aquí, en un complejo circular típico como los transportadores con los que hacíamos la tarea de la primaria, ¿no? O de la secundaria. Aquí, en esta línea horizontal que estoy marcando con el cursor, transcurren las corrientes eléctricas en la derivación bipolar de 1. En este otro, que está cruzado en un punto central,
se grafican las corrientes que transcurren entre dos electrodos, que viene siendo la derivación D3. Esta otra, que se dirige con el vector positivo hacia abajo, es D2. Y por último, si pudiéramos obtener una derivación más, sería poner una aquí en el plano central, que la estoy señalando con el cursor, que vendría siendo ABF. ¿Sí? Ahorita no pongan atención en cuanto a la medición del eje eléctrico, que esto ya de por sí es complejo, sino nada más para que vean hacia dónde se trasladan las derivaciones del electrocardiograma dentro de un transportador en una esfera de 360 grados, ¿sí? O 180 positivos o 180 hacia abajo positivos o 180. Esas derivaciones del plano frontal son las que sirven para tomar en cuenta en la suma de todos los voltajes positivos contra el voltaje negativo de las derivaciones trasladado a una circunferencia para el cálculo de algo que se denomina el eje eléctrico. El eje eléctrico en sí corresponde a la suma de todos los vectores principales del corazón y nos dice cuál es la posición del corazón de ese paciente específico. Bueno, déjenme ver si hay otra diapositiva de las de aquí, si no nos vamos ya a donde pueda dibujarles algo. Bueno. ¿Alguna pregunta o duda hasta ahorita? No, doctor. Me regreso a la presentación que estábamos analizando ayer. Déjenme ver nada más si la puedo proyectar ya y compartir. Bueno, no sé si con esto ya quedé un poquitito más entendido. Les digo, regresarse a ver todos los fundamentos del electro es un poquito complejo. Pero bueno, aquí empezaríamos por mostrarles. Ya se ve la proyección, ¿verdad? Bien. Sí, doctor. Bien, entonces, en el electrocardiograma, las derivaciones denominadas derivaciones del plano frontal ¿sí? Son 12 derivaciones electrocardiográficas convencionales. D1, 2 y D3. Esas se llaman bipolares porque miden las corrientes eléctricas entre dos electrodos colocados en diferentes puntos. Ya dijimos que en una persona los electrodos se van a colocar los que tienen potencial eléctrico, uno en la muñeca izquierda, otro electrodo en la muñeca derecha y uno tercero en la pierna izquierda a nivel del tobillo. Existe un cuarto electrodo que se coloca en los pacientes y que va aquí, que se llama, ese electrodo viene siendo tierra, ¿sí? Como es difícil en su momento que estas derivaciones bipolares se denominan del plano frontal porque el sujeto está acostado, ¿sí? Y son derivaciones bipolares de conexión de las corrientes entre este triángulo, ¿sí?
Ese denominado triángulo se denomina el triángulo de Einthoven, que fue el investigador electrofisiólogo primario que determinó que las corrientes eléctricas que se generaban por las contracciones del corazón podían ser graficadas. Y ese triángulo de Einthoven, vamos a trasladarlo aquí, ¿sí? Pues nos simula, no es un triángulo equilátero, en realidad es un triángulo que tiene partes diferentes entre sí. Esta derivación bipolar primera del plano frontal es la que transcurre entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, se denomina de 1, ¿sí? Esta, que es un traslado de lo que les mostré ahorita en la circunferencia, de 1, como lo colocamos aquí, en el centro de la circunferencia. De 3 va a ser la dirección de los electrodos con el voltaje positivo en la punta del vector. Ese viene siendo D3, pero lo vamos a poner en el triángulo de Einthoven en este sitio. Y por último, D2, ¿sí? Aquí el aparato está diseñado para registrar las corrientes eléctricas que transcurren entre estos electrodos, ¿sí? Y como el sujeto está acostado, el paciente en este caso, pues eso se llaman derivaciones bipolares del plano frontal. En cambio, existen dentro de esas 12 derivaciones, 6 son bipolares. Perdón, 6 son del plano frontal y otras 6 son del plano horizontal. 3 de ellas son bipolares y las otras denominadas A, BR, ABF y ABL son derivaciones que se denominan unipolares, que recogen la corriente eléctrica directamente del hombro derecho del paciente, del hombro izquierdo y del tobillo izquierdo del paciente. Esas vienen siendo derivaciones unipolares. En conjunto, 3 derivaciones bipolares más 3 derivaciones unipolares se denominan las derivaciones del plano frontal. ¿Para qué sirven esas derivaciones del plano frontal? Pues para medir el eje eléctrico del corazón. ¿Que para qué nos sirve medir el eje eléctrico? Uno, para saber hacia dónde se dirigen la mayor parte de las corrientes que el corazón genera. En un sujeto normal, el corazón va a estar colocado en una disposición que transcurre de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Por eso, ¿se acuerdan dónde estaba localizado el choque de la punta? En el quinto espacio, en la línea clavicular. Así es, quinto espacio intercostal, lado izquierdo, línea medio clavicular. Si ponemos las clavículas como referencia, y aquí estaría la línea central, y el corazoncito normalmente está aquí, ¿sí? Y entonces corresponde la punta a la línea medio clavicular y al quinto espacio intercostal, ¿sí? En este punto de conjunción es donde se ubica la punta del corazón en sujetos normales, que no tengan el corazón crecido o que no tengan un tórax distinto, un tórax alargado o un tórax acortado por la obesidad. Entonces, aquí quiero hacer un pequeño alto. De las derivaciones totales del electrocardiograma, que dijimos que eran 12, va a haber 3 bipolares, 3 unipolares y 6 del plano horizontal, que viene siendo en un sujeto
Vamos a poner otro tórax aquí. Aquí estarían las costillas. Aquí estaría la tetilla, más o menos, ¿sí? Aquí estarían las clavículas. Y las derivaciones que se colocan en el plano circunferencial vienen siendo B1, B2, B3, B4, B5, B6, etc. Pero si se fijan, estas están dispuestas en un plano horizontal. Como están más próximas a la superficie del corazón porque están en el sujeto acostado, el corazón está más próximo a la pared del tórax y no en el hombro derecho, en el hombro izquierdo o en la pierna, están más próximas a la posición del corazón. Esas derivaciones generalmente registran voltajes y corrientes superiores que las que se registran en las derivaciones bi o unipolares. Esas derivaciones del plano circunferencial, desde B1 hasta B6, se denominan derivaciones precordiales, pero son circunferenciales dispuestas a nivel del cuarto espacio intercostal, borde parasternal derecho, cuarto espacio intercostal, borde parasternal izquierdo, y luego entre B2 y B4, que viene estando a nivel B4 de la línea medio clavicular, aquí se coloca B3, o sea, no tiene un punto específico, y luego después de la línea medio clavicular, entre esta y la axila, van B5 y B6. Entonces, esa es la posición en la que se deben colocar los electrodos. Y pues a lo mejor eso fue algo que faltó que repasáramos ayer. Estoy hablando de un electrocardiograma normal, porque cualquiera que haya leído un poquito sobre esto me puede rebatir ahorita y decir, bueno, pero es que también hay derivaciones derechas. Sí, pero esas no son de un trazo electrocardiográfico normal, solamente se toman en pacientes que tienen patologías en las que tenemos que investigar específicamente las corrientes eléctricas generadas en el lado derecho o en la cara inferior del corazón. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Bueno. Doctor, así como Déjenme. repaso, ¿qué caras veían la B1 y B2? La derivación B1 y A B2. ver, sí, B1 y B2, si nosotros ponemos un electrodo explorador aquí, que vendría siendo ejemplificado con un ojito, cada derivación que va a ser un ojito, ¿no? B1 y B2 van a ver la parte correspondiente al ventrículo derecho, ¿sí? B3 y B4 se sitúan cerca del ápex del corazón y como que van a ser puntos neutros que ven tanto parte del ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, ¿sí? Son puntos intermedios. Y por la colocación de los electrodos B5 y B6, pues lógicamente que el primer elemento que van a ver va a ser al ventrículo izquierdo, ¿sí? Están más próximas a él. ¿Se entendió? Yo les digo que son como ojitos que están viendo al corazón desde distintos ángulos. Cuando esto lo hago presencial, que trato en forma, la verdad, muy modesta, de explicar el electrocardiograma, porque no es la primera vez que lo hacemos, yo pongo a una persona como ejemplo al frente y puede ser que esa persona tenga un lunar en la mejilla derecha. Si yo me pongo por el lado izquierdo de esa persona, no voy a ver ese lunar o no voy a ver esa cicatriz. En cambio, si me pongo en el lado derecho, pues sí estoy viendo esa parte. ¿Se entiende? O sea, como que hay derivaciones que van a ver ciertos fenómenos que solamente se presentan en la parte que les corresponde ver. Por eso la importancia de hacer el registro de las corrientes del corazón desde distintos puntos.
en el plano frontal, en el plano circunferencial y con 12 diferentes derivaciones. ¿Sí te respondí? Sí, doctor, gracias. Bueno, ahora, si nos vamos, ahorita tú preguntaste de B1 a B6, pero si nos vamos a ver qué ve cada una de las derivaciones bipolares, por ejemplo, D1 es una derivación que va a ver la cara anterior del corazón. ¿Sí se entiende? Esta parte, la cara anterior del corazón. D2 y D3 juntas, lo que van a ver es la cara inferior del corazón, que también tiene por nombre cara diafragmática, que es la que está apoyada en el diafragma. O sea, D1 es la cara anterior y D2 y D3 van a ver la cara diafragmática. A ver, déjenme borrar algo de esto. A ver. D1, cara anterior. D2 y D3, la cara inferior o diafragmática. ABR, salió como X, pero es BR. ABR está viendo el corazón desde el hombro derecho o desde la muñeca derecha. ABF está viendo el corazón desde la cara inferior. Entonces, generalmente cuando nosotros vemos infartos de la cara inferior, las derivaciones en las que se ve son D2, D3 y ABF, ¿sí? Cuando vemos infartos de la cara anterior, las que lo ven son D1 y todas las precordiales. Y cuando vemos lesiones de la cara lateral izquierda, porque acuérdense que el corazón tiene una forma geométrica así como piramidal, ¿sí? En la que se ve como que la base, que son las aurículas, es como un cuadrado, y luego viene la parte correspondiente a los ventrículos, que tiene una cara anterior y por fin una cara lateral en el lado izquierdo, que es porque el ventrículo izquierdo es más amplio, y entonces eso va a dar una, como si fuera una pirámide, ¿sí? Invertida, y finalmente va a dar una cara inferior, una cara anterior y esta otra, que es una cara lateral. Y la cara lateral, las que lo ven mejor son pues B5 y B6, porque están en el lado izquierdo del corazón. Y pues no sé si con eso te respondo, ¿sí? Entonces es como ver a un objeto desde distintos ángulos, para eso sirven las derivaciones, ¿sí? Para ver al corazón desde distintos puntos. Sí, doctor, ya quedó mejor. Bueno, yo había propuesto que viéramos las morfologías de hipertrofia, los trastornos de conducción y los cambios que ocurren, sobre todo en estas tres cosas. Esta es más poco común que ustedes la identifiquen a estas alturas.
pero me quisiera regresar a analizar lo que es la frecuencia cardíaca y lo que es en el electrocardiograma y el eje eléctrico, que el eje eléctrico es un poquito más complejo de explicar. La parte correspondiente a la frecuencia cardíaca es más sencilla. Vamos a ver, abrir de vuelta el otro archivito. ¿Para qué sirve conocer la forma el tipo de papel que se utiliza? Yo les decía que en situaciones normales el papel debe ser el específico, el correcto, el papel cuadriculado, en un material especial que en los aparatos antiguos era termosensible y en los aparatos modernos pues ya no, es para equipos de tinta. Vamos a irnos a esta parte. Sí se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, antes de pasar lo de las patologías, déjenme repasar lo de la frecuencia cardíaca. Aquí está la importancia de la calibración del equipo, 25 milímetros por segundo, calibrado a 1 milivoltio en forma universal, así se acostumbra. Cuando vayas a hacer algún cambio y le muevas al aparato, tienes que especificarlo o tiene que aparecer esta calibración diferente. Y ya si el médico que lo interprete toma en cuenta sus datos. Y ahí está la medición de la frecuencia. Hay muchas formas de medir la frecuencia cardíaca. Dijimos que el papel debía tener líneas gruesas, que son estas, y líneas delgaditas y finas, que son estas. Entre cada línea fina hay 1 milímetro, que mide en tiempo 0.04 de segundo. Esta parte ya no me gusta porque ya no puedo rayar aquí. 0.04 de segundo. Entre una línea gruesa y otra hay 5 milímetros, que corresponde a 0.20 de segundo. ¿Sí? Corriendo el papel en forma convencional a 25 milímetros por segundo. Hay dos tipos de frecuencias cardíacas. Las frecuencias cardíacas regulares y las frecuencias irregulares. Las regulares son las que todo mundo tenemos. Hay una regla muy simple que se llama la regla de los 300, con la cual puedo yo estimar rápidamente la frecuencia cardíaca sin tener que recurrir a tablas que no todo mundo traemos. Y quiere decir que yo tengo que medir los intervalos entre una onda R y otra siempre y cuando el ritmo del paciente sea un ritmo regular. Yo tengo que empezar a medir este intervalo RR cuando el complejo QRS de preferencia coincida con una línea gruesa. Si eso no es factible, entonces pues yo veo cuánto se desplaza de la línea gruesa hacia acá y luego se lo voy a sumar. No sé si se entienda. Si de esta línea gruesa está un primer complejo QRS y el segundo aparece aquí en la segunda línea gruesa, esa es la regla de los 300. Quiere decir que el paciente tiene una frecuencia de 300 por minuto, lo cual es inviable. O sea, prácticamente, si los QRS que son estuvieran latiendo un corazón a 300 por minuto, pues es una fibrilación ventricular y es un ritmo equivalente a un paro, ¿sí? Porque el corazón ni siquiera se alcanza a llenar cuando late así de rápido. Pero bueno, así es la regla. Si yo tuviera este QRS que aquí vemos, aquí, donde señala el cursor, y el segundo QRS estuviera aquí, estaríamos hablando de una frecuencia de 300. Si mi primer QRS no se mueve y está aquí, y el segundo QRS está en la segunda línea gruesa, estamos hablando de que ya ahí la frecuencia cayó a 150, que también está fuera de rango. Acuérdense cuál es la frecuencia cardíaca normal. Es pregunta.
que 80, 100. La normal es mínimo 60, máximo 100, salvo excepciones, acuérdense, ¿sí? Mínimo 60, máximo 100. Excepciones, los atletas de alto rendimiento que pueden tener frecuencias cardíacas de 40 como normales. Bueno, ya no se les olvide porque eso no lo vamos a volver a ver. Entonces, repito, si este QRS yo lo logro ubicar en una línea gruesa, de ahí en adelante voy a ir contando con dónde cae el siguiente QRS. Si cae aquí, la frecuencia estaría en 300, lo cual realmente sería rarísimo. Si cae aquí, entre la primera línea gruesa donde está ubicado el primer QRS de referencia y el segundo, o sea, muevan este aquí, pues, la frecuencia estaría en 150. Si cae aquí, la frecuencia cae a 75. Hasta aquí, irlo reduciendo en mitades y mitades. Pues es 300, 150, 100 y luego sería 75. ¿Sí? 300, 100, 75. Y la que es, voy a decir, con una línea gruesa. Doctor. Sí, Se acabó. bueno. Sí. Pero ¿qué pasa cuando empieza la patología? Por ejemplo, a ver, encuentren un QRS que se encuentre en una línea gruesa. Díganme, este no está, este no está, este no está. Uno que coincida con una línea gruesa, pues prácticamente no hay ninguno. Traslado este, y este también está 2 cuadritos adelantado, entonces sería este, aquí el primer QRS, y aquí el segundo, estamos hablando de que tiene una frecuencia cardíaca de 300 por minuto. Esa es una frecuencia que se sale francamente de lo normal, aunque sea rítmica. ¿Sí? Me voy al otro extremo. Si el QRS, que está casi pegado en la línea aquí, de aquí es 300, 150, 100, 75, y yo, entre 100 y 75, ¿qué diferencia hay? Matemática, aritmética, 25 de diferencia. En cada cuadrante 75 va a valer, por esta vez, para la frecuencia, 5 unidades. Entonces son 75 y 15, pues aquí la frecuencia está en aproximadamente 90 a 100 por minuto. Por eso les digo que es una forma aproximada de medición de la frecuencia. Y aquí, ¿sí? Si yo ubico este QRS sobre una línea gruesa, como este más o menos, y el siguiente cae a 300 o 150, si lo recorro, pues este tiene una frecuencia aproximada de 150 por minuto. Esa es una forma rápida de medición de la frecuencia y es empezar a leer el electrocardiograma. Es lo primero que se hace. La frecuencia cardíaca.
Bueno. ¿Se entendió esa regla? Sí. Si no, cuando tengamos la práctica en el CESAM, agarramos unos electros, me traeré unos electros y ahí les enseño eso con más precisión, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando el ritmo es irregular? Por ejemplo, aquí, si se fijan, los intervalos entre un complejo QRS y otro son variables, todos caen en terrenos diferentes. Aquí es donde sí hacemos coincidir un QRS con una línea gruesa. Este es un electrocardiograma de tipo, ¿cómo le llaman? De una derivación, nada más. O sea, no de 3 derivaciones, como los electros más modernos. Yo todavía tengo un electro de esos en el consultorio, más otro moderno. Pero pues lo conservo porque fue el primero que compré. Y, por ejemplo, aquí, si voy a medir las frecuencias cardíacas irregulares, para eso sirven las líneas gruesas. Hagan de cuenta que este es el complejo 0. Puedo medir cada 5 de estas, estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5 líneas gruesas. Si yo mido 15 líneas gruesas, estoy hablando de que estamos con 0.6 de segundo y lo multiplico por 10, estoy hablando cuántos latidos aproximados ocurren en un minuto. Vamos a hacerlo así: 1, 2, 3, 4. Primero hay que contar las líneas. 3, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Hasta aquí, hasta el número 5, perdón, aproximado. Entre el 0, que está el complejo QRS, y hasta el número despuesito del 5, están 0.6 de segundo. ¿Cuántos complejos hubo en 0.6 de segundo? 1, 2, 3, 4, 5 complejos de una frecuencia cardíaca irregular. Si esos medí en 0.6 de segundo, pues nomás lo multiplico por 10 para completar 60 segundos y quiere decir que usted tiene una frecuencia cardíaca de 100 por minuto. Eso también es más fácil explicarlo con un pizarroncito. Aquí pues no podemos hacerlo. Sirve para las frecuencias cardíacas irregulares como las que ocurren en la fibrilación auricular, por ejemplo. ¿Sí? Cuando hay latidos con intervalos RR variables. Esta es una cosa muy primaria del electrocardiograma, pero pues si no sabemos ni lo primario, pues no vamos a entender lo patológico. Bueno, yo creo que el día de hoy, aquí le cerramos este mismo material con los 5 libritos que lo constituyen. Si alguien tiene interés en prepararse con lo del electrocardiograma, trae un error nada más este material, se los voy a señalar en su momento. Lo voy a tratar de subir a las tareas a ver si es factible que lo abran ahí, ¿sí? A los archivos, perdón. Y pueden leer todo el texto que aquí está para que pues, lo vayan viendo, cada librito en específico. Son 5 libros. Bueno, pues por el día de hoy aquí lo vamos a dejar. Ahorita mismo procedo a subir el material y pues nos conectamos el lunes, ¿sí? Gracias, doctor. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Igualmente.